Analicemos ahora esta situación que en el caso que tenemos a la vista era para desvanecimiento plano en frecuencia. Analicémoslo para un caso con desvanecimiento selectivo en frecuencia, donde ya sabemos que tau RMS es mucho más grande y por lo tanto el ancho de banda de coherencia cambia. Entonces, caso 2, desvanecimiento selectivo en frecuencia. Y aquí la idea es, consideremos el caso en que tau RMS es mayor o igual que un cincuentavo del tiempo de símbolo o un quinto del tiempo de símbolo. Es decir, ya no se cumple la condición de que la transmisión ocurre dentro de un ancho de banda de coherencia. Entonces, para eso voy a insertar aquí una página. Vamos a pegar el mismo sistema de coordenadas que tuvimos en la lámina anterior y lo vamos a pegar 5 veces. Recordamos que esto siempre es eje tiempo y vamos a comenzar por dibujar una señal transmitida, señal modulada. Vamos a usar simplemente para facilidad gráfica una modulación BPSK. Que puede continuar. Aquí es T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, etc. Y continúa por mucho tiempo. Y vamos a arbitrariamente dibujar alguna respuesta al impulso del canal, que puede tener tal vez esa forma. Donde la última trayectoria relevante está acá, y si es que continuamos 7T, 8T, 9T, 10T, 11T, en alguna parte entre 11T, entre 11 tiempos de símbolo y 12 tiempos de símbolo está la última trayectoria. Acotemos por arriba 12 tiempos de símbolo y hacemos una marca aquí en 12 tiempos de símbolo hacia abajo. Aquí esta es la señal en el tiempo. Y ahora vamos a achurar en color rosado el primer símbolo.
y vamos a achurar en color naranjo el segundo símbolo. Y por superposición, esta transmisión de acá es una suma de transmisiones individuales de rectángulos individuales. Entonces, perdón. Entonces, en esta línea de aquí, vamos a dibujar qué es lo que se recibe para el primer símbolo y en esta línea de aquí, qué es lo que se recibe para el segundo símbolo. Entonces, para que esto quede más o menos a escala, vamos a proyectar aquí hacia abajo cada una de las trayectorias. Y una más acá. Entonces, este primer símbolo, convolucionado con el canal, va a producir una señal que la voy a dibujar en rosado. Va a tener un primer eco del canal debido a esta primera trayectoria. Va a tener un segundo eco del canal. Y tal vez voy a ser más cuidadoso en dibujar el pulso un poquito más largo. Ahí sí. Una segunda trayectoria ahí. Una tercera llega acá. Cuarta más pequeña. Quinta más grande. Sexta pequeña. Y séptima bien pequeña. Entonces cada uno de este pulso llega con cada uno de los rebotes de los ecos del canal dispersivo en distintos instantes, cada uno con su fase. Aquí voy a ser cuidadoso, voy a dibujar acá, este es el módulo de la función de respuesta al impulso. Y por lo tanto lo que tenemos aquí también es el símbolo 1 recibido en el tiempo, pero en magnitud también. Voy a dejarlo así, simplemente explicado. Y este de aquí es exactamente lo mismo que acá, pero con signo opuesto, entendiendo que cada uno de estos tiene su propia fase, debido a la fase que tenga cada una de estas trayectorias. Y eso lo vamos a dibujar entonces con naranjo. Acá llega el primer símbolo. Luego llega el segundo. En algún momento llega el tercero. Luego el cuarto. El quinto es bastante grande. El sexto bastante retardado. Y el séptimo también bastante retardado. Se corrieron un poquito, voy a tratar de ordenar un poco la escala porque el final de este tiene que ir con el comienzo de este, el final de este con el comienzo de este, el final de este, vamos a correrlo un poquito entonces, ahí está, este también, entonces el final de este coincide con el comienzo de este, acá hay que correrlo.
Y aquí también. Este quedó muy corrido para allá. Ahí sí. Perfecto. Y la pregunta es, ¿cuál es la señal recibida? ¿Cuál es esta señal que llega acá? Bueno, es la suma vertical de todo esto. Porque la convolución de esta suma de rects corridos en el tiempo con estos múltiples pulsos es la suma de todo esto, con todos los pulsos ecos recibidos para este, todos los ecos recibidos para este, todos los ecos recibidos para este, lo cual obviamente se transforma en algo que es imposible de dibujar. Yo voy a arbitrariamente dibujar de que esta señal de aquí, con esta señal, de alguna forma produce algo suave, generando como señal recibida. A ver, voy a tratar de hacer otra cosa. Vamos a copiar esto de acá. Copiar. Y pegar. Y lo voy a pegar acá. Pero le voy a poner color azul, tal como lo hicimos en el caso anterior. Voy a copiar esto de acá. Y lo voy a pegar con color azul también. Para que se imaginen el tipo de ensalada que se produce, tal que la señal recibida finalmente es cualquier cosa. Es una señal recibida, R tilde de t, aquí mostrada en módulo, que sufre de interferencia intersimbólica muy severa. Y la interferencia intersimbólica muy severa es totalmente equivalente con hablar de desvanecimiento selectivo en frecuencia. Entonces, a través de todo este análisis de ancho de banda coherencia, ¿qué es lo que hemos logrado conectar? Hemos logrado conectar dispersión de canal con tamaño del ambiente de propagación. Vayamos al revés. Tamaño del ambiente de propagación con dispersión de canal. Dispersión de canal con ancho de banda coherencia. Ancho de banda coherencia con tasa de datos. Y finalmente, tasa de datos con interferencia intersimbólica. Anotemos eso. Entonces, hemos conectado. Hemos logrado conectar tamaño del ambiente de propagación con tau RMS, dispersión del canal. Hemos logrado conectar la dispersión de canal con ancho de banda de coherencia. Hemos conectado ancho de banda de coherencia con el tiempo de símbolo.
Y finalmente hemos logrado conectar el tiempo de símbolo con interferencia intersimbólica. Entonces, hoy día, con las herramientas que tenemos, conocido un cierto ambiente de propagación, tamaño de un ambiente de propagación y un cierto tiempo de símbolo de la modulación, podemos saber si es que la interferencia intersimbólica va a ser severa, desvanecimiento selectivo en frecuencia, o más bien leve, desvanecimiento plano en frecuencia. ¿Y según cuál de estos dos tipos de desvanecimiento hay? Según si la interferencia intersimbólica es severa o no, se diseña el sistema de comunicaciones. En un caso es necesario alguna técnica que sepa lidiar con desvanecimiento selectivo en frecuencia, ecualizadores, modulación o FDM. En otro caso, la comunicación es más simple de lograr técnicamente.